Qué hermosas canciones. No hay nadie como nuestro Dios. Amén. En esta mañana quiero dar la bienvenida a todos los que nos están visitando. Es un placer siempre poder pasar este tiempo con vosotros y en especial este momento que está acercándose, que es el día de Navidad. Podríamos decir muchas cosas sobre la Navidad. Si tuvieras que definir el significado de la Navidad en una oración, ¿qué dirías? ¿Pensamos en eso? Si tuviéramos que definir la fiesta de Navidad, 25 de diciembre, en una sola frase u oración, ¿qué dirías? Es probable que la definieras teniendo en cuenta la idea que tienes de la Navidad, la forma en que la celebras. Y la gente tiene variadas opiniones, como decía, pero algo que olvidan muchos es que la Navidad trata de Dios y su maravilloso plan de humanidad, para la humanidad. Si en verdad quieres conocer sobre el suceso, los acontecimientos sobre ese momento de Navidad, iríamos a los evangelios, Mateo y Lucas. Pero ahí solo se describen las circunstancias, los acontecimientos que ocurrieron en torno al nacimiento de Jesús. Pero en esta mañana yo quisiera profundizar sobre lo que significa la Navidad. Y para eso vamos a ver dos palabras. Vamos a estar desgranando dos palabras. Esas palabras son encarnación, lo tenemos aquí, encarnación y reconciliación. Y os voy a pedir que leamos juntos Filipenses 2, del 5 al 11, porque no hay otro texto en la Biblia que describa mejor lo que significa la Navidad o lo que significa la encarnación. La encarnación y la Navidad van unidos. Hubo Navidad porque hubo encarnación. Así que vemos Filipenses 2, del 5 al 11, por favor. Mientras aprovecho para un traguito. ¿Lo ponemos o cojo una Biblia? Vamos a coger una Biblia. Hoy vamos a conocer el corazón, el centro de lo que significa la Navidad. Bueno, ya lo tenemos ahí. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso es la encarnación. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndoles obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y seguimos? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la pregunta es: ¿quién es este bebé que Dios dijo que doblarían sus rodillas, que confesaría a Cristo? Pues obviamente es la persona de Jesucristo. La encarnación significa que Dios envió al mundo a Jesucristo como un bebé. Aun siendo Dios, nació en el mundo, vivió y creció como hombre. Mirad, Él no se convirtió en el Hijo de Dios, porque ya lo era. Él no llegó a ser Dios, porque ya era Dios. Siempre fue Dios y vino al mundo por una razón específica: para hacer posible que todos pudiéramos convertirnos de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios nos amó lo suficiente para decidir nacer como un bebé,
pero como un bebé nacido de una virgen, porque en él no había ni rastro de pecado. Él era el Hijo del Dios viviente. Todo eso es encarnación. Y por eso la Navidad trata de Dios y de su amor infinito hacia nosotros. Ahora, para entender lo que significa la Navidad, vamos a utilizar la segunda palabra, reconciliación. Y vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, si hemos llegado a los pies de Jesús, de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, es decir, que no podemos seguir viviendo como vivíamos antes, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando dice esto, se está refiriendo a que todo lo que tenemos por delante se refiere a Jesucristo. ¿De acuerdo? Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente Él lo inició, sino que nos hace partícipes para que nosotros también podamos ejercer esa reconciliación de las personas que no creen en Dios, de las personas que no han rendido su vida a Jesucristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. ¿Pasamos? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí está muy claro, está inmersa la Navidad. Jesús vino con un propósito, y es hacer de nosotros sus hijos. Quiero hacer un paréntesis y decir que cuando dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no quiere decir que Dios lo convirtiera en pecador. Muy, muy importante tener eso claro, ¿vale? Sino que cargó sobre él la pena de toda la humanidad. ¿Amén? Entonces, al pensar en la Navidad, muchas personas piensan en esa escena tradicional con el pesebre, donde nació Jesús. Ese bebé judío que vino hace 2000 años. Y pensamos cómo esos jóvenes padres, María y José, tuvieron la complicada travesía de Nazaret hasta Belén. Y yo que veo ahora a mis hijas bueno, una de ellas ya no, pero con el bombo tan grande, me puedo imaginar la dificultad de poder llegar hasta Belén, de poder llegar al censo. Así que también contemplamos a los ángeles apareciendo sobre los pastores y dándoles la buena noticia de que Jesús había nacido. Ellos fueron allí, vieron a Jesús, escucharon lo que dijeron y volvieron para compartir todo lo que habían visto y oído. Luego, como no, tenemos la llegada de los astrólogos, de los magos, no de los reyes magos, sino de los magos, porque la magia en aquel tiempo, o la astrología se tenía en parte como magia. Entonces decimos que vinieron los Reyes Magos, y sí podemos decir con toda seguridad, es que trajeron regalos a Jesús. Tal vez casi todos hemos crecido yo diría que la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su amado Hijo, Jesús, con el propósito de reconciliar consigo al hombre pecador mediante la muerte sustitutiva en la cruz. ¿Cómo se hizo esto? Mediante la muerte y muerte sustitutiva, lo cual significa que Él nos ha sustituido para pagar nuestros pecados. Reconciliación es volver a la unidad, dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden entre dos personas. Ahora, podría ocurrir, puede ser que tú lo hayas visto, que dos personas o un grupo de personas se enemistan
dejan de hablarse y de repente uno de los dos decide acercarse a la otra persona, hablar con ella, dejar atrás las discrepancias y se vuelven a hacer amigos. Bien, pues lo que quiero decir con esto, que es la reconciliación, es que es Dios el que hizo eso. Dios es el que nos reconcilió. Fue mediante el nacimiento de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, quien fue a la cruz. Y dice la Biblia que vertió su sangre en el Calvario para pagar la deuda del pecado del mundo. Así Dios hizo posible que fuésemos salvos. Él mismo pagó porque nadie más podía hacerlo, solo una persona sin pecado. Y esa persona, como todos sabemos, es Jesucristo. La Biblia dice que Jesús nació de una virgen. En él, como he dicho antes, no había ningún elemento de pecado. Dios vino en él para que pudiéramos tener una posición y una relación diferente con Dios. Encarnación y reconciliación son palabras esenciales para entender el significado profundo de la Navidad. Si hubiera sido cualquier otro bebé, no hubiera servido, no hubiera valido, no hubiera funcionado. Si hubiéramos tratado de hacer algo nosotros, tampoco habría servido de nada. En la Biblia, la reconciliación es siempre la labor de Dios. ¿Serás salvo? Bueno, si hubiera sido en la Biblia, la reconciliación es siempre, como he dicho antes, la labor de Dios. Él tomó la iniciativa. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Cuando aceptaste a Cristo, no sé en qué situación te encontrabas, pero estoy seguro que ese momento en que salías de casa para ir a esa reunión o a esa campaña, seguro que no dijiste: voy a obtener la salvación, voy a ir a tal sitio para tener esa garantía, ese perdón de pecados. He escuchado a gente que dice: seré salvo cuando sea bueno y esté listo, pero no es así. Serás salvo cuando el Espíritu de Dios te dé convicción de pecado, te revele quién es Jesucristo y te muestre la urgencia de acudir a Él. Además, debes de estar dispuesto a confesar tu pecado. Eso es para dar los pasos primeros para ser salvo. Y tienes también que reconocer que Él no solo es tu Salvador, sino tu Señor. En esa confesión y arrepentimiento, por la gracia y el poder de Dios, tu nombre queda inscrito en el libro de la vida. Queridos hermanos, la Navidad es mucho más que regalos, lucecitas, comidas copiosas. Y eso no quiere decir que no podamos tener la casa decorada, que no podamos tener el pesebre con el niño Jesús. Lo que sí es importante es que entendamos el significado de la Navidad. No se trata solo de un bebé, se trata de Dios, quien se hizo niño, se hizo hombre siendo nuestro Salvador. Pero no olvidemos que siempre fue Dios, no se convirtió en Dios, siempre lo fue. En la cruz, murió en la cruz y dio su sangre por nuestros pecados. En eso consiste la Navidad. Al considerar la Navidad, hay dos cosas que me llegaron al pensamiento. Y la primera es: ¿por qué o cuáles son las dos motivaciones más relevantes de Dios para que pudiéramos obtener esa salvación? No se trata, como he dicho, no solo de un bebé, se trata de Dios, quien se hizo niño, se hizo hombre siendo nuestro Salvador. Así que al considerar la Navidad en cuál fue la motivación de Dios para reconciliar en Él, encuentro la primera razón. Y la primera razón es porque el ser humano es una persona, somos personas que nos ha invadido el pecado y vivimos al margen de Dios. Así que lo que Dios sintió
motivado por el hecho de que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Nunca nadie ha sido salvado por sí mismo. La Biblia es muy clara al respecto. Sin embargo, muchas personas, cuando se les pregunta cómo llegaron a ser creyentes, dicen, bueno, yo siempre lo fui. O simplemente yo soy tan buena como cualquier otro. Y puede que sea incluso mejor que muchos. Pero lo que está claro es que la demanda de Dios para el ser humano es perfección. Así que dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Y por tanto estamos impedidos de ir al cielo. Perdón. Y en segundo lugar, Dios se sintió motivado por su amor incondicional. Fijémonos, el amor incondicional significa que Dios nos ama sin condiciones. Podemos hacer lo que queramos y el amor de Dios permanece indeleble. Dios nos ama al margen de lo que hayamos hecho, de lo que hagamos o de los logros que pudiéramos alcanzar. La motivación de Dios para reconciliarnos con Él fue su amor incondicional por nosotros, que nos quería como sus hijos para ser salvos, para tener una nueva vida, una nueva posición en Él. Éramos enemigos, dice Colosenses, separados de Dios, pero ya no es así. ¿Cómo cambió eso? Dios nos reconcilió. Y eso significa que Él tomó la iniciativa para salvarnos. Y quizás alguien diga, fui a una campaña, escuché un mensaje y ahí entregué mi vida a Jesucristo. Y no discuto, no digo que no fuera así, pero fue Dios quien nos alcanzó para que tuviéramos entendimiento de la gravedad de nuestros pecados y de la urgencia de venir a Cristo. Todo trata de Jesús, la Navidad. Se trata del proceso de reconciliación, perdón, redención y justificación de Dios Todopoderoso. Él dijo que nos redimió, es decir, nos compró. Él nos justificó, nos declaró justos porque Él pagó nuestro precio. Nos declaró santificados, lo que significa que nos apartó y ahora en nuestro diario andar debemos de depender de Dios para tener una vida de consagración. Ahora quisiera volver al texto de 2 de Corintios 5, 19, concretamente el versículo 19, donde dice que Dios reconcilió consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Al decir que ha reconciliado al mundo, lo que quiere decir es que hizo posible que cualquiera fuese salvo en el planeta. Cualquiera puede ser salvo. No importa lo que hayas hecho, no importa las cuentas pendientes que puedas tener. Dios te está llamando en esta mañana a sus pies. Lo que quiere decir es que hizo posible que cualquiera fuese salvo. La muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, solo su muerte y su sangre derramada salvó la pena o la penalidad del mundo entero. Ahora, ¿acaso quieres decir que todos sean salvos? No son salvos todos, son salvables. Es posible, pero no es un hecho, porque sin fe en el Señor Jesucristo no hay salvación. Pero lo que deseo que veamos es que la reconciliación lo abarca todo. No hay tiempo ni espacio donde el plan redentor de Jesús no esté en acción, porque ese es el gran poder de la muerte de Jesucristo. Recordemos quién murió. Fue Dios quien murió en la cruz, la única persona que podía, y llevó en él el pecado de toda la humanidad. Por eso es una muerte sustitutiva. Significa que tomó nuestro lugar en el proceso de la salvación. En el proceso de hacerlo, ha perdonado todos nuestros pecados. Posiblemente alguien dirá, ¿quieres decir que solo tengo que creer en Jesucristo y ya soy salvo? Bueno, perdona, pero voy a especificar una serie de elementos que se deben de dar para ser salvos, para convertirte en un hijo de Dios. En primer lugar, es aceptar como verdad que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Es el Hijo encarnado de Dios y fue a la cruz para pagar toda nuestra deuda de pecado. Al pedirle perdón y confesar tus pecados a Dios,
arrepentirte de ellos y entregar tu vida a Dios, en ese momento te conviertes en hijo de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que es tan sencillo de entender. La gracia de Dios sobre nuestras vidas nos trae salvación y libertad. Cualquiera puede jactarse de ser bueno, pero lo que podemos estar seguros es que fuera de Jesucristo no hay perdón de pecados. Cuando Cristo viene a la vida de una persona que está dispuesta a que Él gobierne y reine en su vida, todo cambia. Puede ser que habrá gozo, habrá paz, felicidad, confianza, seguridad. Y cuando todo se descontrole en tu vida, seguirás firme, porque no has puesto tu confianza en ti mismo, sino en el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando alguien te pregunte cuál es el significado de la Navidad, este es el significado y el mensaje de la Navidad. Vamos a verlo. Dios, en su amor, es como un resumen que yo he hecho para dejar claro cuál es el significado de la Navidad. Dios, en su amor, decidió venir a la tierra y pagar la pena suprema por el pecado, muriendo en la cruz. Y así hizo posible que el hombre pudiera tener una relación personal con Él. De eso se trata la Navidad. Quizás alguien diga, bueno, no soy cristiano, ¿qué puedo hacer para serlo? Cualquiera que me esté oyendo, cualquiera que esté decidido, lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te perdone y te limpie de todos tus pecados y puedas rendir así tu vida a Él en este instante, porque ahora es momento de salvación. Ahora tú puedes ser salvo. Donde quiera que estés, el plan de Dios de redención sigue en acción. No se trata de lo que puedas hacer tú, sino de lo que está dispuesto a hacer Dios en tu vida ahora mismo si lo aceptas y le entregas tu vida. Algo es seguro, si alguien se convierte hoy en hijo de Dios, si quiere entregarle su vida, lo que podemos estar seguros es que la Navidad, el día 25, nunca volverá a ser igual, porque ahora sabrás que la Navidad trata de tu salvación y de la vida eterna. Me gustaría que nos pusiéramos de pie, vamos a hacer una oración, por si hay alguien. Si alguien no puede, no pasa nada. Quisiera hacer una oración por si alguien quiere rendirle su vida a Jesucristo. Señor, en esta mañana venimos, Señor, oh Dios, bendecidos por la Navidad, por el significado de la Navidad. Oh Dios, por esa encarnación, por hacerte niño, para venir a la tierra como hombre y morir en la cruz y derramar tu sangre por nosotros. Señor, queremos darte las gracias por ese plan de redención tan extraordinario, oh Dios, tan sencillo, tan claro. Y ahora te quiero pedir, Señor, por la gente que está siguiéndonos desde las redes o que han venido a este lugar y nos están visitando. Señor, si hay alguien, oh Dios, que quiere rendirte su vida, te pedimos, Señor, que la visites. Oh Dios, muchas gracias, Señor, por esta palabra. Oh Dios, que nos llena de esperanza, que nos recuerda que la Navidad es Jesús y que tiene que ver con nuestra salvación. Señor, en esta mañana te quiero pedir por aquellos que están rindiendo su vida a Cristo. Oh Dios, sé tú revelándote a sus vidas. Que no sea por un conocimiento, Señor, un mero conocimiento, oh Dios, sino que sea una vivencia. Señor, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y si tú estás, que quieres hacer esa decisión por Cristo, yo te invito a que levantes tu mano y voy a orar por ti. Señor, en esta mañana quiero pedirte por las personas que han levantado su mano. Oh Dios, vivifícate en ellos. Oh Dios, sé tú tocando sus corazones. Señor, sé tú apasionándolos por ti. Oh Dios, que puedan entender la gravedad de sus pecados y puedan venir a ti contritos y humillados, Señor. Oh Dios, para rendirte su vida, para rendirte su futuro. Oh Dios, muchas gracias porque en ti podemos estar confiados. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.